Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Le invito a que lea junto conmigo. Si tiene cerca las Sagradas Escrituras, agarre la Biblia y ábrala y busque en Segunda de Pedro, capítulo 3, y leamos este capítulo y dejemos que el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Leamos pues este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la santa doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles, que era del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla en qué quedó la promesa de su venida. Desde que murieron nuestros padres, en la fe todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. Y por la misma palabra este mundo pereció, anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impios también sean destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes, y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo debería ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva, en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insistía sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen demás con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es el último capítulo de este libro, Segunda de Pedro, y él da sus últimas instrucciones. En el capítulo anterior que yo le leí, que fue el capítulo 4 de Primera de Pedro, él les hablaba que la casa de campaña, o sea, su vida, se iba a desarmar. Esto quiere decir que pronto su vida iba a terminar, porque él mismo lo decía en esta carta que yo leí anteriormente, que nuestro Señor le había dicho que pronto iba a partir. Y en esta carta que estamos leyendo, les advierte de esa vida eterna, donde muchos, por no hacer un cambio de vida en aquel tiempo y ahora también,
prefieren ignorar y decir que no existe, que no hay ese cielo. Aquí nos pone la apariencia también cuando el diluvio de Noé, cuando nuestro Dios acabó el mundo en agua, porque el mundo estaba degenerado. Y en aquel entonces aquel gentío no creyó a Noé, lo juzgó a loco. Como muchos de mis hermanos, de mis hermanas, cuando nosotros predicamos la palabra y les decimos que tenemos que enmendarnos porque no sabemos en qué momento nuestra vida termine. Ahorita que estamos viviendo esta pandemia, no sabemos en qué momento Papá Dios nos llame. Estamos como en un cascarón de huevo. En cualquier instante se puede quebrar. ¿Y estamos conscientes de todo esto? ¿O nos negamos a creer de que hay vida eterna? Y simplemente decimos nuestra vida se termina y todo se acabó. San Pedro aquí les advertía que vivieran una vida esperando a nuestro Dios. Dice aquí en el versículo 14, con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Tenemos que esforzarnos todos los días, hermanos, para que nuestro Dios nos encuentre bien cuando Él venga. Aquí también nos habla del ladrón. ¿Cómo llega un ladrón a una casa? El ladrón no avisa cuando va a entrar a una casa. Simplemente está al acecho a ver en qué momento esa casa está sola para entrar. Lo mismo nuestro Dios, Él no nos va a avisar. Aquí en esta vida nos da todo el tiempo que tenemos para que todos los días nos enmendemos. Y tenemos que estar cuidando, así como cuando va a meterse un ladrón a la casa. Así como cuando aseguramos la casa, si vivimos en un lugar que es peligroso, esa casa la aseguramos. Mandamos poner rejas de fierro para que nadie se meta cuando no estemos. Así tenemos que asegurar nuestra vida. ¿Cómo la podemos asegurar? A través de la oración, a través de estar constantemente cerca de Él y siempre analizándonos cómo estamos viviendo nuestro día. De esa manera estamos poniendo esas rejas para que el ladrón no llegue a robarnos lo más precioso que es nuestra alma. Dice en el versículo 8, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Para nuestro Dios, hermanos, no hay tiempo. Esta pandemia que tenemos padeciendo, creo que son 3 semanas las que llevamos ya. A nosotros se nos ha hecho inmenso el tiempo. Y decimos, pero ¿por qué Dios no nos contesta si estamos orando? Si estamos pidiendo, ¿por qué no se lleva esta pandemia? Porque nuestro Dios aquí lo dice claro. 1000 años son como un día. Imagínense, 1000 años son como un día. O sea, hace un instante que esta pandemia está en este mundo. Nuestro Dios no se mueve en el tiempo. Es por eso que tenemos que esperar con paciencia. Y no reprocharle a nuestro Dios, ni decirle no que eres Dios, no que eres bueno, no que eres todopoderoso. No hagamos eso, porque ofendemos a nuestro Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él es el dueño de nuestras vidas. Confiemos plenamente en Él, que Él sabe todo lo que es mejor para nosotros como buen Padre que es. Recuerde esto, como San Pedro se los decía. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años. Y eso le va a dar fuerza a usted para esperar lo que está pidiendo. Cada vez que se impaciente, cada vez que diga, no, ya no voy a orar, ya no le voy a pedir al Señor porque no me escucha, que es lo común que siempre escuchamos. Recuerde esto, 1000 años para Dios es un día. Nosotros tenemos aquí, en este mundo, un instante nada más para Dios. Hace un instante que vinimos del cielo al vientre de nuestra madre y a este mundo a cumplir nuestra misión. Sepamos esperar. Es por eso que le invitamos a que lea la palabra, porque la palabra le va a dar fuerzas para caminar cuando lleguen los desánimos. A todos nos llegan los desánimos, hermanos.
También a nosotros que compartimos la palabra nos llega el desánimo. Pero en el momento que nos llega todo eso, recordamos la palabra, que nuestro Dios no se mueve en nuestro tiempo y que Él no está para nuestros caprichos, a la hora que nosotros queramos que se hagan las cosas. Estamos bien acostumbrados nosotros a que las cosas sucedan cuando nosotros queramos, en un tronar de dedos. Así queremos que las cosas sucedan. Con nuestro Dios no suceden así las cosas, hermanos. Él se toma su tiempo, porque Él sabe lo que hará en cada cosa que Él permite. Yo le aseguro que en esto doloroso que estamos viviendo, esta pandemia, muchas almas están volviendo a Papá Dios. Muchas almas que estaban alejadas están clamando a Él. Y esas almas que han perdido la vida han clamado a Él, han reconocido su presencia. Esas almas no se han perdido. De este mal que la humanidad ha hecho para destruir la vida, Papá Dios está sacando cosas buenas. Creámosle a Dios y confiemos en Él, que Él nunca nos va a dejar de su bendita mano. Dice en el versículo 7, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en gracia, hermanos, todos los días. Recordemos cuando Jesús se perdió en el templo y que nuestra Madre Santísima lo encontró. Y una vez que lo encontró, dice la palabra que Jesús volvió con ellos obedeciéndoles. Pero dice algo bien clave, que el niño crecía en gracia y en sabiduría. Y lo mismo nosotros, tenemos que crecer en gracia, en sabiduría y en amor a Dios. Nosotros somos esas criaturas, esos niños, y hemos leído que para Dios no somos viejos, para Dios somos jóvenes. Recordemos en aquel entonces cuando Noé, Abraham, ¿cuántos años vivían? Vivían 900 años, 1000 años. Porque para Dios nosotros no pasa el tiempo, hermanos. Somos unos bebés para nuestro Dios y tenemos que portarnos así como los niños, dependiendo totalmente de nuestro Dios. ¿Cómo se refugian los niños en papá y en mamá? Cuando tienen miedo se apegan a ellos y no se quieren despegar. Lo mismo nosotros. Acudamos a nuestro Dios y peguémonos a Él, así como los niños, y caminemos de su mano, porque de su mano nos sentimos seguros. Tenemos que esforzarnos, pues, hermanos, para llegar a esa casa. Aquí dice que el universo ha de descomponerse, así como deberían ser ustedes. Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Sabemos que este mundo, hermanos, va a tener un fin. Nadie lo sabemos. Y qué bueno que no lo sepamos, porque si no, nos moriríamos de miedo. Pero este mundo se va a terminar, así como hubo un fin en el arca de Noé, que se acabó todo aquel gentío, que nada más quedó Noé, porque era el único justo, el único fiel. Así va a haber un final del mundo, que todo se va a descomponer, todo se va a quedar. Lo único que va a subir a nuestro Dios son nuestras almas. Tenemos que cuidar ese gran tesoro que tenemos, para que nuestras almas, cuando este mundo se termine, podamos llegar a la patria celestial, encontrarnos en esa vida plena. ¿No le gustaría contemplar a todos los santos de los cuales admiramos? ¿No le gustaría contemplar el rostro de Papá Dios? Como dice aquí, mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva, en que reine la justicia. Es lo que esperamos. Un cielo nuevo, una vida plena, donde ya no habrá injusticias. En este mundo hay muchas injusticias por la hambre del poder.
en los cielos nuevos que nos espera. Si con su gracia llegamos ahí, se acabó todo. Seremos inmensamente felices al lado de nuestro Dios. Vale la pena esforzarnos, hermanos, porque lo que nos espera es algo grandioso. Pasar toda una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Yo le invito a que sea paciente en sus sufrimientos, que le toquen vivir. Recuerde que nada nos pasa sin la voluntad de nuestro Dios. Si esto lo tuviéramos bien claro y en mente, no nos costaría trabajo aceptar la voluntad de nuestro Dios. Pero como no conocemos la palabra y por no conocerla nos paniqueamos, nos ponemos todos miedosos. Yo le invito a que conozca la palabra, que ni un pelo de su cabeza se le puede caer sin la voluntad del Padre Celestial. Mis hermanos, les invito a que lea este capítulo hermoso de Segunda de Pedro, de la roca, del que Jesús escogió para guiar la iglesia y llevar la barca a buen término, que es el cielo. Pidamos la intercesión de San Pedro, el que fue humilde y obediente y que siempre se sometió a esa voluntad, aunque a veces no entendía. Así hagámoslo nosotros. Que María Santísima le proteja, le cuide y le acompañe, y que ella custodie todos sus pasos junto con todos los ángeles. Bendiciones.